Bienvenidos un día más al canal de Todos los Despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. La National Geographic Society ha sido parte de un esfuerzo internacional, en colaboración con la Fundación Mecenas de Arte Antiguo y el Instituto Byte para el Descubrimiento Histórico, para autenticar, conservar y traducir un códice de 66 páginas, que contiene un texto llamado James, también conocido como Primer Apocalipsis de Santiago, la carta de Pedro a Felipe, fragmento de un texto que los estudiosos denominan provisionalmente Libro de Alógenes, y única copia conocida del Evangelio de Judas. Comenzamos. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas ofrece una visión diferente de la relación entre Jesús y Judas, ofreciendo nuevas ideas sobre el discípulo que traicionó a Jesús. A diferencia de los relatos de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los que se retrata a Judas como un traidor vilipendiado, este evangelio recién descubierto retrata a Judas actuando a pedido de Jesús cuando lo entrega a las autoridades. El relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la Pascua. El ministerio terrestre de Jesús. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes prodigios para la salvación de la humanidad. Y como algunos andaban en el camino de la justicia, mientras que otros andaban en sus transgresiones, los 12 discípulos fueron llamados. Comenzó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo y lo que sucedería al final. Muchas veces no se presentaba a sus discípulos como él mismo, sino que se encontraba entre ellos siendo niño. Jesús dialoga con sus discípulos, la oración de acción de gracias o la Eucaristía. Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en piadosa observancia. Cuando se acercó a sus discípulos, reunidos y sentados y ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, se rió. Los discípulos le dijeron: «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto». Él respondió y les dijo: «No me estoy riendo de ti. Tú no estás haciendo esto por tu propia voluntad, sino porque es a través de esto que tu Dios será alabado». Dijeron: «Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios». Jesús les dijo: «¿Cómo me conocéis? En verdad os digo que ninguna generación del pueblo que está entre vosotros me conocerá». Cuando sus discípulos oyeron esto, comenzaron a enojarse, y comenzaron a blasfemar contra él en sus corazones. Cuando Jesús observó su falta de comprensión, les dijo: «¿Por qué esta agitación os ha llevado a la ira? Vuestro Dios que está dentro de vosotros y os ha provocado a la ira dentro de vuestras almas. Que cualquiera de vosotros que sea suficientemente fuerte entre los seres humanos saca al ser humano perfecto y párate ante mi cara». Todos dijeron: «Tenemos la fuerza». Pero sus espíritus no se atrevieron a presentarse ante él, excepto Judas Iscariote. Pudo pararse frente a él, pero no pudo mirarlo a los ojos y volvió la cara. Judas le dijo: «Sé quién eres y de dónde vienes. Eres del reino inmortal de Barbelo. Y no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado». Jesús habla a Judas en privado. Jesús, sabiendo que Judas estaba pensando en algo elevado, le dijo: «Aléjate de los demás y te contaré los misterios del reino. Es posible que lo alcances, pero te afligirás mucho. Porque alguien más te reemplazará, para que los 12 discípulos puedan nuevamente llegar a la plenitud con su Dios». Judas le dijo: «¿Cuándo me dirás estas cosas, y cuándo amanecerá el gran día de luz para la generación?». Pero cuando dijo esto, Jesús lo dejó. Jesús se aparece nuevamente a los discípulos. A la mañana siguiente, después de suceder esto, Jesús apareció nuevamente a sus discípulos. Le dijeron: «Maestro, ¿a dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste?». Jesús les dijo: «Pasé a otra generación grande y santa». Sus discípulos le dijeron: «Señor, ¿cuál es la gran generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos?». Cuando Jesús oyó esto, se rió y les dijo: «¿Por qué estáis pensando en vuestro corazón en la generación fuerte y santa? En verdad os digo, nadie nacido de este eón verá esa generación, y ninguna hueste de ángeles de las estrellas la verá. Gobernará sobre esa generación, y ninguna persona de nacimiento mortal puede asociarse con ella, porque esa generación no proviene de la que ha llegado a ser. La generación de personas entre ustedes es de la generación de la humanidad poder, que los otros poderes por los cuales gobiernan». Cuando sus discípulos oyeron esto, cada uno de ellos se turbó en espíritu.
No pudieron decir una palabra. Otro día Jesús se acercó a ellos. Le dijeron a él: Maestro, te hemos visto en visión, porque hemos tenido grandes sueños. Dijo: ¿Por qué tú cuando te has escondido? Ellos dijeron: Hemos visto una gran casa con un gran altar en ella, y 12 hombres, ellos son los sacerdotes, diríamos, y un nombre, y una multitud de personas está esperando en ese altar, hasta que los sacerdotes reciban las ofrendas. Pero seguimos esperando. Jesús dijo: ¿Cómo son los sacerdotes? Ellos dijeron: algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza y humildad unos con otros, algunos se acuestan con hombres, algunos participan en matanza, algunos cometen una multitud de pecados y obras de iniquidad. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre, y en todas las obras de su deficiencia, los sacrificios se llevan a cabo. Dicho esto, se quedaron callados, porque estaban turbados. Jesús les dijo: ¿Por qué os turbáis? En verdad os digo, todos los sacerdotes que están delante de aquel altar invocan mi nombre. Otra vez os digo, mi nombre ha sido escrito en este de las generaciones de las estrellas a través de las generaciones humanas. Y han plantado árboles sin fruto, en mi nombre, de manera vergonzosa. Jesús les dijo: aquellos que has visto recibir las ofrendas en el altar, eso es lo que eres. Ese es el Dios a quien sirves, y tú eres esos 12 hombres que has visto. El ganado que has visto traído para el sacrificio son las muchas personas a las que extravías ante aquel altar. Se levantará y hará uso de mi nombre de esta manera, y generaciones de piadosos le permanecerán leales. Después de él estará allí otro hombre de los fornicarios, y otro estará allí de los matadores de niños, y otro de los que se acuestan con hombres, y de los que se abstienen, y el resto de la gente de contaminación y desafuero. Y el error, y los que dicen: somos como ángeles, son las estrellas que llevan todo a su conclusión. Porque a las generaciones humanas se les ha dicho: mira, Dios ha recibido tu sacrificio de manos de un sacerdote, es decir, de un ministro del error. Pero es el Señor del universo, quien manda, el último día serán avergonzados. Jesús les dijo: deja de sacrificar los que tienes sobre el altar, ya que están sobre tus estrellas y tus ángeles y ya han llegado allí a su conclusión. Así que déjalos atrapados delante de ti, y déjalos ir. Judas le dijo: Rabí, ¿qué clase de fruto produce esta generación? Jesús dijo: las almas de cada generación humana morirán. Pero cuando estas personas hayan cumplido el tiempo del reino y el Espíritu los abandone, sus cuerpos morirán pero sus almas vivirán y serán arrebatadas. Judas dijo: ¿y qué harán las demás generaciones humanas? Jesús dijo: es imposible sembrar semillas en roca y cosechar su fruto. Este es también el camino, la generación contaminada y la corruptible Sofía, la mano que ha creado a los mortales, para que sus almas suban a los reinos eternos de arriba. Después de decir esto, Jesús se fue. Judas dijo: Maestro, como los has escuchado a todos, ahora escúchame también a mí, porque he visto una gran visión. Cuando Jesús oyó esto, se rió y le dijo: 13º espíritu, ¿por qué te esfuerzas tanto? Pero habla y te soportaré. Judas le dijo: en la visión me vi mientras los 12 discípulos me apedreaban y me perseguían severamente. Y también llegué al lugar donde después de ti, vi una casa, y mis ojos no podían comprender su tamaño. Grandes personas la rodeaban, y esa casa tenía un techo de vegetación, y en medio de la casa estaba una multitud diciendo: Maestro, lléveme junto con esta gente. Jesús respondió y dijo: Judas, tu estrella te ha extraviado. Y continuó: ninguna persona de nacimiento mortal es digna de entrar en la casa que has visto, porque ese lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna reinarán allí, ni el día, sino que los santos morarán allí para siempre en el reino eterno con los santos ángeles. Mira, te he explicado los misterios del reino y te he enseñado sobre el error de las estrellas, y envíalo a los 12 eones. Judas dijo: Maestro, ¿podría ser que mi semilla esté bajo el control de los gobernantes? Respondió Jesús y le dijo: ven, que yo, faltan 2 líneas, pero te entristecerás mucho cuando veas el reino y toda su generación. Al oír esto, Judas le dijo: ¿de qué me sirve haberlo recibido? Porque tú me has apartado para aquella generación. Jesús respondió y dijo: tú llegarás a ser el 13º, y las otras generaciones te maldecirán, y vendrás a gobernarlas. En los últimos días maldecirán tu ascenso a la generación santa. Jesús dijo: ven, para que pueda enseñarte acerca de secretos que ninguna persona ha visto jamás.
Porque existe un reino grande e ilimitado, cuya extensión ninguna generación de ángeles ha visto, en el cual hay un gran espíritu invisible, que ningún ojo de ángel jamás vio, ningún pensamiento del corazón jamás comprendió, y jamás fue llamado por ningún nombre. Y apareció allí una nube luminosa. Él dijo, que un ángel venga a ser mi asistente. Un gran ángel, el iluminado autogenerado divino, emergió de la nube. Gracias a él, otros 4 ángeles surgieron de otra nube, y se convirtieron en asistentes del angelical autogenerado. El autogenerado dijo, que venga a existir, y vino a existir. Y él creó la primera luminaria para que reinara sobre él. Dijo, que los ángeles vengan a existir para servirle a él, y surgieron innumerables miríadas. Él dijo, que nazca un eón iluminado, y nació. Creó la segunda luminaria para reinar sobre él, junto con miríadas de ángeles sin número, para ofrecer servicio. Así creó el resto de los eones iluminados. Los hizo reinar sobre ellos y creó para ellos miríadas de ángeles sin número para que los ayudaran. Adamas y las luminarias. Adamas estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel ha visto jamás entre todos los llamados Dios. Él, que a imagen y a semejanza de este ángel, hizo aparecer la generación incorruptible de Set, los 12, los 24. Hizo aparecer 72 luminarias en la generación incorruptible, conforme a la voluntad del Espíritu. Su número debe ser 5 para cada uno. Los 12 eones de las 12 luminarias constituyen su Padre, con 6 cielos para cada eón, de modo que hay 72 cielos para las 72 luminarias, y para cada 50 de ellos 5 firmamentos, para un en total 360 firmamentos. Se les dio autoridad y una gran hueste de ángeles sin número, para gloria y adoración, y después también espíritus vírgenes, para gloria y adoración de todos los eones y los cielos y sus firmamentos. La multitud de aquellos inmortales es llamada cosmos, es decir, perdición por el Padre y las 72 luminarias que están con el autogenerado y sus 72 eones. En él apareció el primer humano con sus poderes incorruptibles. Y el eón que apareció con su generación, el eón en quien están la nube del conocimiento y el ángel. El eón después de eso dijo, que surjan 12 ángeles para gobernar el caos y el inframundo. Y he aquí, de la nube apareció un ángel cuyo rostro resplandecía de fuego y cuyo aspecto estaba contaminado con sangre. Su nombre era Nebro, que significa rebelde, otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, también vino de la nube. Entonces Nebro creó 6 ángeles, además de Saclas, para que fueran asistentes, y estos produjeron 12 ángeles en los cielos, y cada uno recibió una porción en los cielos. Los 12 gobernantes hablaron con los 12 ángeles. Que cada uno de vosotros y que ellos generación, una línea perdida, ángeles. El primero es Set, quien se llama Cristo. El segundo es Armazoth. La tercera es Galila. El cuarto es Yobel. El quinto es Adonayos. Estos son los 5 que gobernaron el inframundo y, en primer lugar, el caos. Entonces Saclas dijo a sus ángeles, creemos un ser humano a imagen y semejanza. Ellos formaron a Adán y a su esposa Eva, quien es llamada, en la nube, Zoe. Porque con este nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada una llama a la mujer con estos nombres. Ahora bien, Sacla no vino, excepto las generaciones esta. Y el gobernante dijo a Adán, vivirás mucho tiempo con tus hijos. Judas le dijo a Jesús, ¿cuál es el largo tiempo que vivirá el ser humano? Jesús dijo, ¿por qué os maravilláis de esto, que Adán, con su generación, haya vivido su vida en el lugar donde recibió su reino, con longevidad con su gobernante? Judas le dijo a Jesús, ¿muere el espíritu humano? Jesús dijo, por eso Dios ordenó a Miguel que les diera los espíritus de las personas en préstamo, para que pudieran ofrecer servicio, pero el Grande ordenó a Gabriel que concediera espíritus a la gran generación sin gobernante sobre ella, es decir, el espíritu y el alma, por lo tanto, el resto de las almas. Judas le dijo a Jesús, entonces, ¿qué harán esas generaciones? Jesús dijo, en verdad os digo que para todos ellos las estrellas llevan a término las cosas. Cuando Saclas complete el lapso de tiempo asignado para él, su primera estrella aparecerá con las generaciones, y terminarán lo que dijeron que harían hazlo. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos. Después de eso Jesús risas. Judas dijo, Maestro, ¿por qué te ríes de nosotros? Jesús respondió y dijo, no me río de ti, sino del error de las estrellas, porque estas 6 estrellas vagan con estos 5 combatientes, y todos serán destruidos junto con sus criaturas. Judas le dijo a Jesús,
Mira, ¿qué harán los que han sido bautizados en tu nombre? Jesús dijo, en verdad te digo, que este bautismo, faltan unas 9 líneas. En verdad te digo, Judas, aquellos que ofrecen sacrificios a saclas, faltan 3 líneas, todo lo que es malo. Pero tú los superarás a todos. Porque sacrificarás al hombre que me viste. Ya se ha alzado tu cuerno, se ha encendido tu ira, ha brillado tu estrella. Verdaderamente vuestro último, faltan unas 2 líneas y media, entristecen al gobernante, ya que será destruido. Y luego la imagen de la gran generación de Adán será exaltado, porque antes que el cielo, la tierra y los ángeles, existe aquella generación que es de los reinos eternos. Mira, todo te lo han dicho. Alza tus ojos y mira la nube y la luz que hay en ella. Y las estrellas que lo rodean. La estrella que guía el camino es tu estrella. Judas alzó los ojos y vio la nube luminosa y entró en ella. Los que estaban en el suelo oyeron una voz que venía de la nube que decía, gran generación. Sus sumos sacerdotes murmuraron porque él había entrado en la habitación de invitados para orar. Pero algunos escribas estaban allí vigilando atentamente para arrestarlo durante la oración, porque tenían miedo del pueblo, ya que todos lo consideraban un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron, ¿qué haces aquí? Eres discípulo de Jesús. Judas les respondió lo que querían. Y recibió algo de dinero y se lo entregó. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.